la tarde de hoy tendremos la oportunidad de ver la última clase del curso Sufriendo para la Gloria de Dios. Y una de las verdades que Dios ha traído a nuestras mentes a lo largo de este breve curso es que el sufrimiento es inevitable. El sufrimiento es universal. Pobres, ricos, grandes y pequeños, tendremos que enfrentar el sufrimiento tarde o temprano. A la luz de las Escrituras nos dice que es inevitable la tribulación. La Biblia es realista. El Señor nunca, de ninguna forma, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, nos ha engañado prometiéndonos una vida en este mundo sin dolor. Así que si alguien en medio de su dolor y de su prueba le señala a Dios por la prueba que trajo a su vida, como si Dios nunca le hubiese prometido eso, está en un punto equivocado. La Escritura desde el Antiguo Testamento nos recuerda nuestra debilidad. El Salmo 90 nos lo recuerda. El Salmo 23 asume que tendremos que pasar por un valle de sombra y de muerte. El libro de Job nos recuerda que el hombre nace para la aflicción. El Nuevo Testamento nos dice que en el mundo tendremos que experimentar muchas tribulaciones hasta que nuestro Señor venga. La Biblia nunca nos ha engañado, Dios nunca nos ha mentido. La Biblia es realista, completamente sincera en cuanto a nuestro sufrimiento. Así que en este mundo y en la iglesia no existen los que sufren y los que no sufren. El entender esto nos guardará de la autocompasión y de caer en el terreno de la victimización. Todos nosotros tendremos que sufrir. Y las razones las veíamos al inicio de este curso. Una de las razones es porque vivimos en un mundo caído, un mundo afectado por el dolor. Dios le dice a nuestros primeros padres que si desobedecían iban a morir. Y Satanás inmediatamente comienza a torcer las palabras de Dios y le dice: ciertamente no moriréis. Y cuando llegas a Génesis capítulo 5, tenemos una lista de un montón de personas, unos que vivieron más años que otros, pero al final de cada una de esas personas dice: y murió, y murió, y murió. Alguien decía que Génesis 5 está allí para recordarnos que Satanás es un mentiroso. Desde allí comenzamos a enfrentar el dolor y la muerte. Pero también veíamos que habían dos razones más por las cuales sufrimos que están conectadas a esta primera. Y es que sufrimos también por nuestro pecado. Hay momentos que tendremos que sufrir como consecuencia de nuestras transgresiones a la ley de nuestro Dios. Hay momentos que tendremos que sufrir por habernos apartado de Dios. Pero no siempre es así. Como lo veíamos, lidiando con esa teología retributiva que hay en nosotros, que pensamos, este mal que tengo en mi vida lo estoy experimentando porque tuve que haber hecho algo malo. Y no siempre es así. Puede que en algún momento te toque enfrentar las consecuencias de tu pecado, pero no siempre es así. Como tampoco no siempre tu prosperidad es porque te hayas portado bien. Porque también la teología retributiva funciona también en ese punto. Me está yendo muy bien, tengo que estar portándome muy bien con mi Señor. Y no siempre es así, es gracia, misericordia de Dios. Pero hay una última razón por la que hablamos, por la cual podemos estar sufriendo, y es por empatía. Cuando alguien que amamos está sufriendo, cuando alguien que queremos está experimentando el dolor y la debilidad de su alma y de su cuerpo. Así que el sufrimiento es inevitable, el sufrimiento es universal y ya hemos visto en este breve curso las razones por las cuales podemos sufrir. Hemos visto también qué cosas no deberíamos hacer mientras sufrimos, qué cosas pueden convertir nuestro sufrimiento en algo más difícil de lo que ya es. Y yo quisiera terminar este curso luego también de haber meditado cómo Cristo lidió con su propio sufrimiento, como le expuso nuestro hermano Daniel Escalante. Yo quiero cerrar este curso hablando de cómo podemos pasar de la angustia de nuestro dolor al descanso,
¿Cómo podemos pasar de este punto tan trágico al otro punto? Amados hermanos y amigos, todas las áreas que se ven muy afectadas mientras experimentamos algún tipo de tribulación son nuestra alimentación y nuestro sueño reparador. Cuando recibimos alguna mala noticia, cuando la tribulación y el sufrimiento tocan nuestra puerta, comenzamos a perder inmediatamente el apetito. Pero también comenzamos a experimentar los males del insomnio. El insomnio se convierte en parte de nuestro día a día. Estas dos áreas biológicas y físicas también se ven afectadas. Nosotros no solamente fuimos hechos por el Señor por espíritu, también somos cuerpo, y también nuestro cuerpo siente y experimenta cuando nuestra alma sufre. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, dijo David. Como muchas veces nuestro dolor físico afecta también nuestro espíritu, por la estrecha unión que hay entre el uno y el otro. Y todo esto, cuando se debilita nuestro cuerpo de esta forma, interrumpiendo nuestro apetito y nuestro descanso, aunque no lo veamos, esto hace que nuestro sufrimiento se vuelva más difícil de lo que ya es. Comenzamos a lidiar con nuestro sufrimiento con menos energías, con menos fuerza, y nos comenzamos a debilitar por todos lados. Este curso lleva por título Glorificando a Dios en medio de nuestro sufrimiento. Y hoy espero probarles, mis amados hermanos, que nuestro descanso físico en medio de la prueba traerá gloria a Dios. ¿Escucharon eso? Eso es lo que espero argumentar hoy. Nuestro descanso físico en medio de la prueba traerá gloria a Dios. Alguien decía, Daniel durmió en el foso de los leones. Pedro durmió en una prisión. Jesús durmió en una tormenta. No importa tu circunstancia, siempre se puede tomar una siesta. Y quiero darles esta tarde, algunos consejos prácticos que nos ayudarán a pasar de la angustia al descanso. Sin más preámbulo, quisiera darles el primer consejo esta tarde. Y mi primer consejo para ustedes, para que podamos pasar de la angustia al descanso, es el siguiente. Número 1, acepta la prueba. Acepta la prueba. Mateo capítulo 6, versículo 34, nos dice que cada día trae su propio afán. Cada día que nosotros experimentamos incluye un paquete de angustias. El día de hoy, 28 de febrero, ya trajo consigo su paquete de afán. ¿Cuántos ya hoy desde la mañana comenzaron a experimentar un poco de ese afán? Yo esta mañana lo experimenté con un motorizado y en la tarde con otras circunstancias, sin ofender a los motorizados presentes. Y ya tuve que lidiar con eso. Cada día, dice el Señor, trae sus males, trae sus angustias, las incluye. De nuevo la Biblia siendo realista. La Biblia no nos dice, cada día está repleto de alegría y ausente está de él todo mal. No, eso no dice la Escritura. La Escritura dice, cada día trae consigo su paquete de angustias. Aceptar eso nos ayudará a avanzar. Mañana cuando te levantes, o probablemente en la madrugada, te sorprende el caos. De alguna forma se manifestará porque cada día trae su paquete de angustias. Hermanos, necesitamos aceptar el caos que llega a nuestras vidas. La primera parte de nuestros procesos de dolor, y una de las que más nos cuesta avanzar, es el proceso de aceptación. Es el primer proceso.
Ese es el choque que enfrenta a alguien que pierde un ser querido, que le diagnostican alguna enfermedad o experimenta algún tipo de pérdida. La aceptación. ¿Esto realmente está pasando? No puedo creerlo. Que la persona con la que compartí tanto tiempo murió así de repente. Y pasa el tiempo y ves a las personas llegando a casa, imaginándose con esa persona y viendo sus cosas, y todavía sienten como si estuviera allí, y no terminan de aceptar el proceso de luto, no terminan de aceptar la ausencia de esa persona o de la enfermedad de la cual ha sido diagnosticado. Y no aceptar la prueba te impedirá descansar. No aceptar la prueba te mantendrá despierto y en insomnio constante. Allí en tu cama, pensando y preguntándote, ¿es cierto? No lo puedo aceptar, no lo puedo creer. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y eso a cualquiera le quita el sueño. Cuando no terminamos de reconocer, esto es real, esto está pasando. Porque los sufrimientos a nuestra vida, la mayoría del tiempo llegan por sorpresa. Pero la razón por la que podemos aceptar la prueba y el dolor en nuestras vidas es porque eso que estamos experimentando te tomó a ti por sorpresa, pero a Dios no. Cuando nos decimos a nosotros lo contrario, de que a Dios esto también lo sorprendió, no debe sorprendernos que estemos ansiosos, estresados y con insomnio. Necesitamos aceptar la prueba, que es inevitable, que el dolor llegará y que probablemente las noticias que vengan sean peores que las actuales. A veces nosotros mismos nos infundimos esperanzas irreales, basadas únicamente en la imaginación. No, yo sé que yo me voy a mejorar. Yo sé que sí. Obviamente no te estoy diciendo que en tu mente te diga, sé que voy a empeorar, sé que voy a empeorar. No. Pero no nos digamos mentiras a nuestra mente que no están basadas en los hechos. Porque cuando la respuesta es diferente, el dolor es más grande. Dice, yo sé que vamos al médico y yo he cometido también ese error conmigo mismo y con otros. Tranquila que todo va a salir bien, mi amor. No lo sé. Yo puedo reposar en aquel que conoce el futuro y el resultado de esos exámenes, pero yo no lo sé. Y debo aceptar que probablemente los diagnósticos no sean tan favorables. Porque entre más alto yo me eleve, cuando el diagnóstico sea el contrario, la caída va a ser más fuerte. No te estoy diciendo que seas pesimista, sino realista. Así que el primer paso que nos ayudará a descansar tranquilos será el aceptar la prueba. Señor, en paz me voy a acostar porque tú has traído esta prueba a mi vida y la reconozco. Es real, está pasando. Así que la pregunta no es si estoy sufriendo, sino cómo voy a enfrentar aquello que estoy sufriendo. Mi segundo consejo para ustedes en esta tarde es el siguiente. En segundo lugar, reconoce tus límites. Reconoce tus límites. Hermanos, debemos ser sinceros. En medio de las pruebas que vienen a nuestra vida, creemos que todo depende de nosotros. Como si nuestras estrategias y nuestras ideas fueran mejores que las de Dios. No, ya yo sé, yo voy a controlar esto, mañana voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, esto se hace así, voy a tal lugar, voy a hacer tal cosa. Señor, te pido por favor que me ayudes en esta situación que está enfrentando mi esposa. Te pido que mañana me guíes para ir tal médico. Tengo pensado visitar estos dos lugares, llevar el dinero acá. Tengo esta idea, quizás averiguar por internet tal cosa, pedir tal medicamento de afuera y tener la solución. Y el Señor escuchando diciendo, sí, no sabía. Qué idea tan buena, de verdad, déjame borrar la que yo tenía y vamos a tomar la tuya. Queremos tomar el lugar de Dios. Nos encanta tener el control de todo.
Y cuando la prueba llega a nuestra vida, nos recuerda que no tenemos control de nada. Las pruebas nos dejan completamente desarmados. Tiran a un lado nuestros recursos, nuestro conocimiento, nuestro dinero, nuestros contactos, nuestra fama, nuestra reputación, nuestra belleza, todo. Pero aún en medio de la prueba no queremos reconocer nuestros límites. Por eso lo último que hacemos es orar. Pasa una mala noticia y inmediatamente lo que hacemos, ok, ya va, déjame pensar en algo. Bueno, yo conozco a alguien allí, yo sé algo acá, déjame pensar en aquello, déjame cambiarme y yo salgo inmediatamente, que si estamos los tres allí vamos a buscar mejor una solución. No, la respuesta que menos vas a encontrar es, ¿qué te parece si oramos y pedimos dirección al Señor? ¿Saben por qué? Porque en el fondo creemos que tenemos el control de eso y que nuestras ideas y que nuestras estrategias son mejores que las de Dios. Llegamos a pensar que a nosotros se nos ocurren algunas cosas que ni Dios las pensó. Hermanos, dejemos que Dios sea Dios. Que sea Él quien determine los tiempos. Que sea Él quien dirija cada idea. Que sea Él quien dirija nuestros pasos. ¿Cómo va a poder dormir alguien tranquilo si cree que todo el evento que está aconteciendo depende de él o de ella? ¿Cómo podemos dormir tranquilos si pensamos que todo el dolor, la prueba que ha llegado a nuestras vidas, depende nada más y nada menos que de un hombre y de una mujer débil, frágil, que no puede evitar ni siquiera un resfriado? Bueno, suena fuerte, pero nosotros somos así. Por eso Dios nos lleva a tocar fondo. Clama a mí y yo te responderé. Y ahí está nuestro Padre amoroso esperando con nosotros, viéndonos en nuestra arrogancia y nuestro orgullo, estableciendo nuestro propio mapa, nuestras propias estrategias, nuestro propio plan de trabajo, y Él observándonos. Y agarrando todo nuestro plan de trabajo y haciéndolo trizas. Y cuando lo destruye dice, ahora sí ven a mí. Perdón que la última frase está aquí. Podemos ir a la cama tranquilos, confiados de que aquel que está en su trono está en control de eso que me está pasando. ¿A qué me refiero con que Dios está en control? Porque siempre decimos eso, Dios está en control, tranquilo hermano. ¿Qué quiere decir eso? No se los voy a decir. No, en serio, sí. Que Dios ha tomado nuestro dolor y lo está dirigiendo para que estos cumplan sus propósitos santos. Y que uno de sus propósitos santos, dice Pablo en primera carta a los Tesalonicenses, uno es nuestra santificación. Otro de sus propósitos santos es que yo dependa más de Él en mi aflicción. Otro de sus propósitos santos es que yo pueda disfrutarlo y experimentarlo más en medio de mi aflicción. Y uno de los propósitos santos es que yo pueda servirlo más a Él y a mi prójimo en medio de la aflicción. Eso quiere decir que Dios está en control de ello, que Él está dirigiendo ese evento tan doloroso para llevar a cabo sus propósitos, no los míos, sus propósitos santos, que incluyen parte, no únicamente de lo que acabo de mencionar. Nuestra aflicción está en manos de un Dios amoroso. Nuestra aflicción está en manos de un Dios sabio. Nuestra aflicción está en manos de un Dios todopoderoso. Pero hasta que no reconozcas tus límites, no vas a poder dejar que Dios sea Dios y experimentar la gracia transformadora de Dios, el poder de Dios, la providencia de Dios y el cuidado de Dios obrando en tu situación. Hasta que no digas, esto no depende de mí. Y esto no es un llamado a la indiferencia.
sino a la confianza plena de aquel que tiene mi situación en sus manos. Es eso. Es un reposar. Es un descansar. Jamás podremos descansar si pensamos que esa situación que estamos experimentando depende únicamente de nosotros. No, Dios puede hacerla más complicada. Dios puede tomar nuestros planes a la basura. O puede prosperarlos si sencillamente dependemos en aquel que orquesta los planes. Nuestros pasos y nuestros tiempos están en sus manos. Y yo no les estoy hablando como alguien que es experto en eso. A mí me cuesta reconocer mis límites. Y a veces voy a la cama y mi esposa ya durmió y yo estoy con los ojos abiertos. ¿Y si hago esto? ¿Y si hago tal llamada? ¿Y si escribo tal correo? Y cuando quiero ver, perdí el sueño. Y cuando quiero retomarlo, es imposible. Y moviéndose uno en la cama. ¿Quién puede dormir tranquilo creyendo que tiene el control de situaciones tan difíciles que hombres y mujeres frágiles como nosotros no pueden controlar? Hermano, nosotros no podemos determinar ni siquiera el llegar a un lugar a la hora. ¿Quiere decir por eso que abracemos la impuntualidad? No. Pero tenemos que reconocerlo. No tenemos control de nada, hermanos. De absolutamente nada. Tu cónyuge, tus hijos pueden enfermar gravemente y pensar que la vida de él depende de ti. Sí y no. Sí, en el sentido de que tú puedes ser el medio que Dios está usando para preservarle la vida. Pero no en el sentido que es Dios quien tiene el dictamen final. Y el que puede hacer que eso funcione o no. ¿Alguno de ustedes creó algo de lo que existe en el universo? ¿Alguno de ustedes puede impartirse vida por sí mismo cada día? No. Somos más débiles de lo que pensamos, hermano. Ustedes saben, mi papá recientemente, jugando fútbol, una caída, sus huesos se fracturaron. Qué débiles somos, solo un golpecito. Nuestro Señor con solo tronar los dedos destruyó Sodoma y Gomorra. Y nosotros queremos estar en control de esa situación que estamos viviendo. Creemos que esa situación depende de nosotros. Y yo creo que por eso es que nos culpamos tanto cuando algo no sale bien. Wow, pude hacerlo mejor. Fue por mi culpa, fue por mi culpa, fue por mi culpa. Y tú ves que esa persona, ese débil pecador, se esforzó, trabajó, oró, hizo su parte. Y dice, yo tuve la culpa, yo tuve la culpa. Y cuando tú analizas, no hizo ningún mal de manera intencional. Pero ¿por qué nos damos tanto la culpa cuando alguien que amamos muere o enferma más, o cuando algún proyecto no sale como pensamos en medio de la tribulación? Porque creemos que eso dependía enteramente de mí y no de Dios. Eso era lo que pensaban aquellos hombres en la carta a Santiago cuando él le dice insensatos. Más bien deberían decir, si Dios quiere haremos esto o aquello. Esa debería ser nuestra actitud. Haz lo que Dios te manda hacer y ve a dormir. Tercer consejo. No olvides que Dios nunca duerme. Acompáñenme al Salmo 127, por favor. Salmo 127, versículo 1 en adelante. Salmo 127, versículo 1 en adelante, dice la palabra de Dios, canto gradual para Salomón. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad,
en vano vela la guardia. Ya va, dejémoslo ahí un momento. Manténganse allí. El versículo 1 muestra dos elementos esenciales de la doctrina reformada, y es la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Muestra a Dios edificando la casa y a otros trabajando en edificarla. Entonces, ¿quién está haciendo el trabajo? ¿Quién está haciendo el trabajo? ¿Ambos? Pero dice que en vano trabajan estos si Dios no está allí participando, edificando. Recuerdan, nosotros hacemos nuestra labor, dejamos el resto en manos de Dios y vamos a descansar. Y dice el verso 2: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde, ¿a qué? A reposar, a dormir, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios ¿el qué? Dice, está de más que te andes levantando de madrugada trasnochándote. Está de más que esté perturbándose tu sueño y que te comas el pan con afán, con ansiedad, cuando Dios te ha dado el descanso, el sueño como un regalo. ¿Habían visto ustedes eso, que el descanso es un regalo de Dios? Nosotros creemos que Dios es más glorificado entre más cosas hacemos. Oye, mire mi hermano, yo me levanto a las 4 de la mañana y me acuesto a las 11 de la noche. Para Dios eso es un acto de imprudencia. El descanso glorifica a Dios. Espero que no todos lleguen mañana tarde al trabajo. Pero el descanso es un regalo de Dios. Ese momento, el año pasado tuve la oportunidad de irme de vacaciones con mi esposa y me acuesto a dormir como a las 9 de la noche, y cuando se levanta escucho ruido afuera y le digo, mi amor, ¿qué hora? Me dice 12 del mediodía. No sé si era también el cambio de horario, pero el punto es que se me había olvidado incluso cómo dormir, porque he luchado por mucho tiempo con el insomnio. Y se me había olvidado que era descansar. Y este era uno de esos textos que venían a mi mente y decía, ¿qué regalo me Dios dio hoy de dormir toda la noche? Pues a su amado dará Dios el descanso. Hermanos, el sueño tranquilo es lo opuesto a la ansiedad. Un corazón ansioso jamás podrá descansar. Muchas de las razones y la raíz de nuestro insomnio está estrechamente conectado con nuestra ansiedad. En lugar de estar ansioso, lo cual nos impide descansar bien, debemos descansar en aquel que no duerme. Él cuidará de los nuestros en el caso que estemos sufriendo por empatía, porque uno de nuestros familiares que está sufriendo. Pero también Él cuidará de nosotros mientras dormimos. Tú no cuidarás mejor a tu prójimo, que es hijo de Dios, mejor de lo que Dios lo cuida. Él no duerme. Mire, yo recuerdo en un tiempo, hace muchos años, todavía yo no conocía al Señor. Uno de mis mejores amigos tuvo un accidente en una moto el día de mi cumpleaños. Él fue a mi casa, compartimos un rato y quería salir. Me quiero ir. Yo decía, pero quédate, es el día de mi cumpleaños, vamos a compartir. Y dentro de la casa estaba su moto y comenzó a sonar la corneta y mi papá salió y les dio las llaves. Vete. A la hora nos llamaron que había tenido un accidente cerca de casa. 15 días en coma. Y recuerdo que yo era uno de los que me quedaba en el hospital con él y su hermano. Y cuando nos rotábamos, a él en la madrugada había que estar pendiente de ciertos medicamentos, de moverle, de hacerle varias cosas. Y yo le decía, Gustavo, me toca a mí turno ahora de descansar. Muy bien, Plinio, listo, yo me iba a descansar. Y yo dormía como un bebé, tranquilo. ¿Pero por qué? Porque yo sabía que Gustavo estaba despierto cuidando de Junior, que era mi hermano, mi amigo que estaba ahí. Yo podía dormir tranquilo porque sabía que alguien estaba despierto cuidando de él. Tú y yo deberíamos dormir tranquilos porque el Dios que cuida de nosotros y que está en control de todo, Él sí está despierto y está cuidando todo. Así que podemos ir a la cama y dormir.
Confiemos en aquel que no duerme. Confiemos en aquel que nunca se cansa. Confiemos en aquel que sabe qué hacer en cada situación. Confiemos en Él. No olvide que Dios nunca duerme. Dios no necesita dormir. Tú sí. Tú sí. Si no duermes, tu falta de descanso te pasará factura. Hará que tu sufrimiento sea más difícil. Y si es un ser amado el que está sufriendo, tu debilidad luego te va a impedir servir a tu prójimo. Dios no necesita dormir, tú sí. Tú y yo sí, así que entiéndelo. El descanso que Dios estableció incluso desde antes de la caída nos recuerda que no somos Dios. Recuerda, reconoce tus límites. No olvides que Dios nunca duerme. Por eso decía alguien, nuestra esperanza no está en 8 horas de sueño perfecto, sino en un Dios fiel en el que podamos confiar para sostenernos al día siguiente. Reposa, duerme, recarga energías para servirle el día siguiente. En cuarto y último lugar, hemos visto, acepta la prueba, reconoce tus límites, no olvides que Dios nunca duerme. Y en cuarto y último lugar, aférrate a las promesas de Dios, ora y descansa. Aférrate a las promesas de Dios, ora y descansa. Un pastor amigo muy querido, Eddie López, predicando acerca del Salmo 4, decía lo siguiente: tus horas de sueño son un reflejo de tu teología. Quiero repetirlo. Tus horas de sueño revelan la teología que crees en verdad. Y quizá para que quede bien claro, lo diré al contrario. Tu insomnio no refleja lo grave de tu situación, o sea, de la prueba que estás experimentando, sino la incredulidad de tu corazón. ¿Escuchaste eso? Tu insomnio refleja la incredulidad de tu corazón, que crees que todo depende de ti, que no terminas de aceptar la prueba, que no terminas de reconocer los límites. Tu insomnio refleja la incredulidad de tu corazón y del mío. Y digo esto y digo, Señor, permíteme dormir hoy para no sentirme culpable de no haber aplicado lo que yo he predicado hoy. Y yo en los últimos 5 o 6 meses he experimentado la riqueza de descansar y los problemas no han cesado. El pastor siempre está ocupado. Hay gente que me dice, no le escribí porque me imaginé que estaba ocupado. Siempre va a ser así. Preocúpense cuando no esté ocupado. Siempre. Y a pesar de las adversidades y pruebas que se enfrentan en la iglesia, en la familia, en lo personal, Dios me ha permitido descansar. Y es una bendición porque en mi caso, el tercer punto ha sido clave. He podido reconocer mis límites. Ya hice mi parte. Esto no depende de mí. Y no es indiferencia. Es confianza en aquel que está en control. Mire lo que dice el Salmo 4. Vamos de nuevo al Salmo 4. Recuerden que nuestro Dios dejó la tumba vacía, pero nunca ha dejado su trono vacío, decía alguien. Salmo 4, versos 7 al 8. Tú diste alegría a mi corazón. Me encanta cuando los textos de la Escritura dicen esto, porque el cristianismo de hoy piensa que solo debemos obedecer a Dios de manera mecánica y como si Dios no quiere nuestra alegría. Dios quiere nuestra alegría. Dice, tú diste alegría a mi corazón. Mayor, me encanta eso, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto, hablando de su comida. En paz me acostaré. Y asimismo, o sea, en paz, dormiré. ¿Por qué? Porque solo tú, habla de exclusividad. No tú y, no, porque solo tú me haces vivir
confiado. Este salmo nos muestra cómo David, el rey ungido de Dios, va de la angustia al descanso a medida que establece diálogos con Dios. Y dice, en paz me acostaré y con esa paz dormiré. Y la palabra paz en hebreo aquí tiene una connotación de plenitud, de bienestar y de tranquilidad. O sea, con un profundo bienestar voy a la cama. Con una profunda y gran tranquilidad plena voy a la cama. Así como el salmista se va a la cama, él se va a la cama tranquilo, en primer lugar, porque su alegría no viene de la prosperidad que él pueda tener. Porque él dice en el versículo 7, compara lo que él ha recibido de Dios con la prosperidad material que tienen sus adversarios. Y él dice, la razón que a mí me lleva a dormir bien no es porque mis cosas a nivel material van bien. No, al contrario, son un caos. Las cosas van muy mal. Así que no es eso lo que me está llevando a dormir tranquilo. Lo que me lleva a mí a dormir tranquilo es la comunión que tengo con mi Padre. Es como dice aquel himno, estoy bien con mi Dios. Eso es lo que a mí me lleva a estar en paz. Y él se refugia en las promesas de Dios y en ese salvo él clama a Dios y descansa. Por eso mi punto es, aférrate a las promesas de Dios, ora y descansa. Él dice, tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su comida, cuando estaban en prosperidad. David dice en el último versículo, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Solo Dios le brinda seguridad a David. Nada más. ¿Qué te haría sentir más seguro, más segura hoy? Que vayas al médico y te digan, ya no estás enferma. Que te llamen y te digan, aprobado el proyecto que acabas de introducir. Que te digan, ¿saben qué? Estás embarazada. ¿Qué te daría más seguridad hoy? Que puedas tener un seguro médico que te cubra absolutamente todo y que sea internacional. ¿Está mal tener un seguro? ¿Está mal salir embarazada? ¿Está mal tener un trabajo? ¿Está mal que te aprueben el contrato? No. Pero ¿qué te daría más seguridad? Seamos sinceros. ¿Qué te daría hoy dormir? ¿Te permitiría dormir feliz hoy si te llega ese mensaje de texto o ese correo electrónico? Yo sé que vino Dios a la mente y otra cosa. Están ahí en la batalla, la mente, no. Seamos sinceros. ¿O es que acaso no batallamos con la incredulidad? ¿Qué te daría más seguridad? Si tan solo volviera a mi casa, y para los que están en internet, si tan solo volviera a mi país, ¿qué te daría más seguridad? Porque yo creo que hay muchas cosas en este mundo que nos dan paz, ¿sí? Cristo lo dijo, que yo doy paz. Eso sí, no la doy como el mundo la da. Pero Cristo está admitiendo que el mundo da una forma de paz. Que te digan, mira mi hermano, hemos visto tu esfuerzo, tu trabajo, a la empresa le ha ido muy bien y a partir del próximo mes te vamos a dar $10,000 mensuales, solo en bono mensual, el sueldo lo duplica. Ya más de uno ya sacaron cuenta, uy Dios, por fin, perdónenme que los aterrice, está muy difícil que eso pase, hermanos. Y en Venezuela menos. Pero supongamos que pase. Nosotros no, tampoco esperábamos tener este edificio que el Señor trajo a nosotros. No pongan en duda las cosas.
Pero Cristo dice, yo no la doy como el mundo la da. ¿De qué forma el mundo da paz? De una manera temporal y superficial. Porque el día de mañana, si viene una persecución a nosotros de la iglesia, nos puede quitar el gobierno de este local. Como pasa en muchos países. Ahorita se está presentando una dificultad para ir a uno de los países donde ya les mencioné que íbamos. Y hoy me llamaron y me dijeron, hay una dificultad. El gobierno acaba de poner un pero. Eso puede pasar. Así el mundo da paz, con cosas que se pueden quitar. La buena salud se puede acabar en cualquier momento. El seguro médico, todo puede cambiar. Si no recuerden cómo cambiaron todas las cosas en nuestro país, 2016, 17 y 18, todo cambió. Todo puede cambiar, pero él dice, yo no la doy como el mundo la da. La paz que yo doy es permanente, es eterna, irreal y la puedes experimentar. Yo no la doy como el mundo la da. El mundo da paz a través de dinero, el mundo da paz a través de cosas materiales, el mundo da paz a través de seguridad temporal, pero él dice, yo no la doy como el mundo la da. Solo Dios brinda seguridad a David. Solo Dios te puede brindar seguridad a ti. Ni siquiera el diagnóstico que te dé el médico te puede brindar la clase de seguridad que Dios te puede dar. Ojo, esto es fácil de decirlo, pero para creerlo se requiere del don de la fe, una obra sobrenatural de Dios en nosotros, y debemos pedirla. Pedid y se os dará. Y esto es clave porque en el momento en el que David escribe este salmo y hace esta declaración de los versículos 7 al 8, la situación que él estaba experimentando no había mejorado aún. Así que él no está afirmando esto porque las cosas mejoraron, probablemente empeoraron o iban a empeorar. De hecho, en el momento en el que David clama a Dios, cuando David clama al Dios de su justicia, como él lo llama aquí, él estaba enfrentando la angustia. Y es en medio de esa angustia que dice, solo tú me haces vivir seguro. Y no tenía tantos recursos teológicos como los que nosotros tenemos hoy. No había tanto avance en la ciencia y en la seguridad como la hay hoy. ¿Ven que no depende de las circunstancias? Hermanos míos, necesitamos pasar de la angustia al descanso. Necesitamos dormir tranquilo. Las personas más ansiosas, depresivas, débiles físicamente son las que menos descansan. Nos hemos olvidado que incluso el descanso es un poderoso remedio que Dios nos ha dado. Yo recuerdo yendo de médico en médico en mis muchos problemas de salud. Y uno de los doctores solo me dijo, descansa y haz lo que te gusta. Y dije, no, este tipo, ¿qué le pasa? Descansa. Y le dijo a mi esposa que haga lo que le guste. Trabajar. No, eso no. Y hermanos, me recuperé, yo andaba con una bolsa así de medicamentos. Así. Muchos, eran muchos. Mañana, tarde y noche. Y yo hoy, si acaso tomo uno. Y espero Dios me conceda en algún momento dejarlo también. Solo descanso. Cambiar hábitos alimenticios, hasta un regalo de Dios. La mayoría de nuestras enfermedades son por ingesta. Pero de nada sirve tampoco el descanso, la buena ingesta, si mi reposo no está en el Señor, sino que mi seguridad está en ese método también. Mi seguridad está en Él. En Él. Así que recuerda, mi hermano, acepta la prueba. Reconoce tus límites. No olvides que Dios nunca duerme. Puedes ir a descansar tranquilo. Aférrate a sus promesas, ora y vete a dormir. No interrumpas el sueño. Trae verdades a tu mente. Reposa,
Dios no necesita descanso, tú sí. Descansa. Descansa. Es mi deseo que a partir de esta noche tengan un hábito de sueño diferente. Por cierto, ¿cómo durmieron anoche? Con las ojeras aquí. Bien. No deberíamos jactarnos cuando decimos, no, yo a las 2, 3 de la mañana soy súper disciplinado. No, desordenada está esa cabeza y ansiosa. Y ansiosa. A mí me llama la atención cómo mis sobrinos todos reposan, pero súper tranquilazos. Ellos no están pendientes y mañana ¿qué iremos a desayunar? ¿Será que habrá dinero para la proteína de la casa y el carbohidrato? ¿Será que mi mamá tendrá para los pasajes mañana? ¿Será que la quincena le alcanzará? Él reposa en uno que es mayor que él, que está a cargo de eso. No quiero decir que esto es tan fácil como lo que hace un niño, pero quiero ilustrarles un poco. Hay uno que está en control. Yo puedo dormir y decir, bueno, Padre, tú estás en control de esto. Voy a dormir para mañana seguir sirviéndote en medio de mi prueba. Yo quiero decirles que Dios también se puede glorificar en nuestro insomnio. Sí. Pero quiero hacerte un llamado al descanso que también glorifica a Dios. Decía alguien, un día nuestro insomnio y nuestras tribulaciones se cambiarán por un descanso perfecto y lleno de felicidad en la eternidad. Un día. Así que miremos hacia allá. No siempre será así. Recuerden, Daniel durmió en el foso de los leones. Pedro durmió en la prisión. El ángel tuvo que levantarlo con las cadenas puestas. Él no dijo, Dios mío, ¿cómo voy a hacer en esta prisión? ¿Qué va a pasar mañana? No, lo siento, voy a dormir. Jesús durmió en plena tormenta. David se fue a dormir mientras venían sus perseguidores. En paz me voy a acostar. No importa tu circunstancia, siempre se puede tomar una siesta. Aprendamos a descansar espiritualmente, pero también físicamente en el Señor, para que podamos pasar por la ayuda de su Espíritu y por el poder de su abundante gracia, de la angustia al descanso. Oremos, por favor. Padre, gracias por hablarnos. Te pedimos al inicio de esta clase que hablaras a nuestro corazón, que corrigieras lo deficiente en nosotros. No queremos negar que tú usas medios para llevar a cabo tus planes perfectos, pero queremos recordar que solo somos eso, medios. Si tú no edificas lo que hacemos, de nada sirve el trabajo que hagamos. Ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a aceptar la prueba, a recordar que será inevitable. Prepáranos para la eternidad. Ayúdanos, amado Dios, por favor, a reconocer nuestros límites, que no somos Dios, que no estamos en control, que somos más frágiles de lo que pensamos y que no todo depende de nosotros. Que no olvidemos que tú nunca duermes, que nadie puede cuidarnos mejor de lo que tú lo haces, que tú siempre estás atento, que tú nunca te cansas. Ayúdanos a reposar en ti. Ayúdanos a aferrarnos a tus promesas en tu bendita palabra, abrir nuestros labios y orar a ti, y a ir a la cama a descansar, porque tú también te glorificas en nuestro descanso físico. Bendito Dios, ayúdanos a glorificarte en medio de nuestro sufrimiento. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.